Muy bien, gracias. Gracias a Dios por su palabra que fue expuesta en la escuela dominical y ahora vamos a ir, hermanos, otra vez a Evangelio según Lucas, capítulo 24. Evangelio según Lucas, capítulo 24. Ya este es el último pasaje de este evangelio. Terminamos con este triunfo del Señor Jesucristo y de lo que queremos hoy aprender, hermanos, acerca de la vida de Cristo y cómo aplica a nosotros. Evangelio según Lucas, capítulo 24, hermanos, versículo 13 en adelante. Pido que presten atención a la lectura, porque aquí pasó algo bien interesante y deseo que quede bien marcado en su mente, en su corazón. Dice la hermosa palabra de Dios en Lucas 24, versículo 13. Ustedes me siguen con sus vistas, hermanos. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados,
Pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, oh Santo Espíritu, habla a cada corazón y ayúdanos a gozarnos en tu palabra y a poder llevarnos, Señor, el principio, el tema, lo que tú nos vas a proponer hoy a cada uno de nuestros hogares y podamos aplicarlo a nuestra vida. Ayúdame a comunicar este mensaje, Señor. Gracias por lo que hiciste y gracias, Señor mío, por Lucas, que pudo describir tu vida, Dios mío, hasta el final. Y nos dejaste saber a través de este siervo tuyo cómo terminó todo. Y ayúdanos, Señor, a poder pensar en estas verdades, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Sabe? No hay algo más frustrante, no hay algo que le frustre más a usted que no sepa qué hacer. O si está haciendo algo, lo haga con un medio entendimiento. Como que no entiendo bien, pero lo estoy haciendo, pero de una u otra forma, aunque yo estoy haciendo esto, no lo entiendo, no sé cómo trabaja. Eso a veces pasa. Alguien dijo, la verdad más importante del mundo es la verdad de Dios. Y cuando ustedes y yo entendemos esa verdad, la confusión que había o que hubo, o la tristeza que vino o fue el resultado de ese poco entendimiento y usted estaba frustrado, cuando ustedes y yo entendemos la gran verdad de Dios, las cosas como que se disipan, eso oscuro, nebuloso, comienza a disiparse. Qué bueno que la palabra de Dios la tiene usted ahora mismo allí, sobre sus faldas, sobre sus piernas, en el celular, la tiene en una hoja, en un librito. Qué bueno que ustedes y yo tenemos la palabra de Dios, hermanos, porque es la verdad de Dios y es clara. Y a veces cuando decimos, es que no, porque yo he escuchado de gente decir, no entiendo la palabra de Dios, ¿me puede explicar? Eso es normal. Cuando usted está y yo estoy en esos primeros pasos del cristianismo y yo no entendía y yo me compré una Biblia de estudio porque yo quería leer el significado de cada versículo y a veces algunos tienen libros y comentarios y comienzan a estudiar y comienzan a comprender un poco más las escrituras y todo eso ayuda. Pero sabe, aunque usted tenga un conocimiento básico de las escrituras, aún así, si usted no cree en esa verdad, va a estar confundido. Va a estar triste.
las circunstancias que le van a pasar a usted en su vida va a hacer de que usted se frustre. Y eso estaba pasando con estos dos creyentes. Eran discípulos del Señor, eran creyentes, pero no significa que aunque eran creyentes, ellos tenían un entendimiento de las cosas. Y por eso Cristo se le acerca intencionalmente. Y vamos a mirar aquí varias cosas, hermanos míos, y nosotros, ¿verdad? Tenemos en las Escrituras versículos que nos hablan de esto, que la palabra de Dios es verdad. Mire conmigo rápidamente, hermanos, mire conmigo el Salmo 18, allí en los Salmos. En el Salmo 18, usted va a notar aquí con este versículo una gran realidad. Y vamos a ver varios a manera de introducción. Salmo 18, versículo 30 dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Es un versículo que habla de la palabra de Dios. Ahora, mire conmigo aquí mismo en los Salmos, el capítulo 33, Salmo 33. Mire el Salmo 33 rápidamente, hermano. Dice allí en el versículo 4, hermanos míos, dice Salmo 33, 4, porque recta es la palabra de Jehová. Recta es verdad y toda su obra es hecha con fidelidad. Es la palabra de Dios y usted la tiene en sus manos. Mira aquí en el Salmo 119, que es el salmo que más habla de la palabra de Dios que ningún otro salmo, pues todo el salmo es un poema de la palabra de Dios. Pero mira un versículo nada más. Bueno, vamos a mirar tres. Mira el versículo 43 del Salmo 119. Versículo 43. Dice allí: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios, en tu palabra espero. Es otro nombre para palabra, juicio. Mire conmigo aquí mismo en Salmo 119, el versículo 89. Salmo 119, versículo 89. Dice allí, hermanos: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Qué bendición saber, hermanos míos, que un día toda palabra escrita de filósofos y de gente inteligente que ha usado su intelecto para escribir libros y todo lo demás, todo será quemado, pero la palabra de Dios permanece en los cielos. Un día la tierra será quemada y destruida, pero la palabra de Dios permanece para siempre, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque es que está en los cielos, allá nada se destruye. Mire conmigo, hermanos, en Lucas capítulo 11, ahí volviendo al Evangelio según Lucas. La Biblia dice aquí en Lucas capítulo 11, versículo 28, dice allí, hermanos, Lucas 11. Versículo 28, y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Y si usted sigue leyendo, hermanos, en este contexto aquí, hermano, la palabra de Dios, que es verdad, el Señor Jesucristo está usando una historia real, porque la palabra de Dios habla de la historia de Jonás, pero muchos piensan que eso es fantasía, de que a Jonás no se le tragó un pez, porque un pez no puede tragar un hombre y ese hombre estar vivo allí y después el pez ser dirigido a la playa y entonces ser vomitado, hermano. Pero el mismo Señor Jesucristo, que Dios, habló de Jonás, dejando saber de que es una historia real, enseñando que así como, haciendo una comparación, no se va a hacer una comparación con una ilustración, se va a hacer una comparación con una verdad. La palabra de Dios es real, es recta, es verdad. Y ustedes y yo debemos de confiar en ella. Ahora, hermano, mire conmigo en Juan capítulo 17, yendo al Evangelio según Juan, en el capítulo 17, versículo 17, dice allí el Señor Jesucristo, hablando de la palabra de Dios, dice allí en el versículo 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es ¿qué, hermano? Es verdad, y santifica. Efesios capítulo 1, mire lo que dice la carta a los Efesios, capítulo 1. Aquí en Efesios capítulo 1, versículo 13. Mire lo que dice allí, hermano. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
fuiste sellado con el Espíritu Santo. Usted fue salvo, usted creyó por la palabra de Dios. No creyó por un asunto filosófico, creyó por la palabra de Dios que el Espíritu Santo usó para convencerle. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto, hermano? Porque resulta que cuando nosotros vamos ahí al Evangelio según Lucas, capítulo 24, estos dos creyentes, hermanos, su corazón comienza a arder cuando el Señor le muestra su vida y lo que le aconteció a él a través de las Escrituras. El Señor hubiese podido usar otra cosa. Él es Dios para convencer a esos dos creyentes. Pero Él usó la palabra de Dios para que ellos comenzaran entonces a tener un asunto que tenía que ver con el corazón. Mire conmigo, hermanos, versículo 32 de Lucas 24. Versículo 32, dice allí, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría? ¿Qué dice, hermanos? Las Escrituras. Las Escrituras. Y eso fue lo que hizo Cristo. Miren lo que dice la Biblia aquí mismo, hermano, en el contexto, versículo 25. Mire el versículo 25. Entonces, Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, ¿para qué, hermanos? Pero espérate, ellos no eran creyentes. Sí, eran creyentes, eran discípulos, pero aún estaban confundidos. No habían entendido el asunto de lo que el Señor iba a pasar, iba a padecer, iba a morir, iba a resucitar. Y muchas veces eso pasa con usted y conmigo. Que aunque somos creyentes, somos salvos, pero estamos confundidos en muchas cosas que no entendemos de la palabra de Dios. Tiene que ver, hermano mío, que usted abra las Escrituras a su corazón y que su corazón siempre esté abierto a lo que quiere decirnos Dios a través de las Escrituras. Si eso no es así, ¿cómo va a arder su corazón por Dios? El tema, hermano, escúcheme bien. El título del mensaje es un corazón ardiendo porque el Señor está vivo. El hecho de que el Señor está vivo y resucitó, su corazón debe de arder todos los días de su vida. Todos los días. Pero con estos dos discípulos, ese corazón comenzó a arder cuando el Señor entonces les mostró a través de las Escrituras lo que pasaba con él, lo que pasó con él, lo que los profetas decían de él. Les mostró las Escrituras. No hay algo más precioso y más edificante que usted venga a la iglesia a escuchar palabra de Dios. No hay algo, hermano mío, con más bendición de que usted llegue a su casa y pueda decir, Dios me habló a mi corazón. Tengo el corazón caliente. Está ardiendo. ¿Pero por qué, hermano mío? Porque esto aquí es donde se abren las Escrituras. Amén. Se abrió la escuela dominical con los niños, ahora con los niños más grandecitos. Aquí, hermano mío, con los adultos y jóvenes. Y otra vez se está volviendo a abrir las Escrituras. Aquí no vamos a estar hablando de otra cosa sino de la palabra de Dios. Eso va a hacer que su corazón arda. Hermanos, saben, el Nuevo Testamento que distribuyen los gedeones. ¿Cuántos han escuchado el ministerio de los gedeones? Es un ministerio desde mucho tiempo. Empezó con dos creyentes que se encontraron en un hotel, en la misma habitación, en una conferencia. Estos dos creyentes comenzaron a leer su Biblia, a tener su devocional juntos, en esa misma habitación, con camas apartadas. Ahí estaban descansando y ellos pues se miraron las caras y de ahí surgió la idea, oye, ¿por qué no hacemos esto como que un ministerio? Y comenzaron a fraguar esa idea. Pusieron el nombre de Gedeones, de un personaje de la Biblia llamado Gedeón. Y ahí empezó la distribución de Biblias pequeñas en los hoteles, hospitales, en lugares de estación de la policía, de las fuerzas militares, en diferentes lugares. Y hoy día la pasta que cubre la Biblia, que son Nuevos Testamentos pequeños, depende del lugar, o es blanco, son para hospitales, azules para todo el mundo, los que son camuflados para los militares, etcétera. Lo hacen de esa forma y pues es la manera en que ellos lo están distribuyendo. Eso no se vende. Es un ministerio muy grande, ha crecido mucho. Empezó con dos creyentes y ahora está a nivel mundial. Aquí en Colombia está ese ministerio de los Gedeones. Y lo que me llamó la atención hace mucho tiempo atrás, lo quise traer aquí a colación. Porque ese tiene un poema. Eso tiene un poema al principio de esas Biblias, de esos Nuevos Testamentos pequeños
Y quiero leer eso. Y ahí dice esto sobre la palabra de Dios. Dice, la Biblia contiene la mente de Dios, la condición del hombre, el camino de salvación, el destino de los pecadores y la bienaventuranza de los creyentes. Sus historias son verdaderas y sus decretos son inmutables. Léela para ser sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo. Contiene luz para guiarte, alimento para sustentarte y consuelo para animarte. Es el mapa del viajero, es el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado. El cielo es abierto y las puertas del infierno son descubiertas. Cristo es su tema principal. Nuestro bienestar es su propósito y la gloria de Dios es su finalidad. Debe llenar la mente, gobernar el corazón y guiar los pasos. Léela con calma, con frecuencia y con oración. Te ha sido dada en la vida y será abierta en el juicio y será recordada para siempre. Incluye las mayores responsabilidades, recompensará los mayores trabajos y condenará a todos los que tratan con ligereza su sagrado contenido. Y hermanos, eso me quedó grabado en mi corazón y fue algo que nadie me dijo que leyera, ni nadie me dijo que consultara, pero realmente ha sido de mucha bendición para mí. Ha sido de mucha bendición nada más ese escrito. Yo lo escuché en algunas predicaciones con algunos maestros en escuela dominical o con algunos predicadores en diferentes iglesias. Y cuando yo tuve la oportunidad de revisar mi Nuevo Testamento y lo vi allí, traté de memorizarla. Pero hermano, simplemente es un escrito de un creyente que quiso resumir lo que es la palabra de Dios. Un creyente que lo más probable era que tenía en su corazón un deseo de plasmar un resumen de lo que es la palabra de Dios. Y aunque los creyentes actualmente tenemos las escrituras en diversos formatos digitales, escúcheme bien, lo tiene en su celular, lo tiene en su computadora, lo tiene de diferentes tamaños. Aquí hay una que donó una familia, hermanos, miembros de nuestra iglesia, aquí lo donó y aquí se ha quedado y nosotros pues la usamos. Y hay diferentes tipos de Biblia, de estudio, devocional, de jóvenes, de niños, etcétera. Aunque haya toda esa cantidad de formatos de la palabra de Dios, a veces actuamos de manera insensata y tarda para creer, como estos dos discípulos. Dos discípulos que iban camino a su aldea. Dos discípulos que el día que el Señor resucitó, ya se declinaba el día, ya estaba el sol ocultándose y ellos estaban caminando hacia Emaús, una aldea cerca al norte de Jerusalén. Intencionalmente el Señor se aparece y comienza a caminar con ellos. Era común, era muy común de que, hermanos, mucha gente caminara como hoy día. No se usaban los automóviles ni motos en aquella época. Obviamente, pues eran animales que se usaban o simplemente a pie. Normalmente era a pie. Y estaba el Señor juntándose a ellos para caminar hacia donde ellos iban, hacia el norte. El Señor realmente no iba sino detrás de corazones que estaban turbados, tristes, frustrados por lo que había pasado. Y a veces nos encontramos nosotros así. De que aunque usted ha creído, se siente frustrado, cansada y triste. ¿Por qué? Nos preguntamos por qué. ¿Por qué el Señor les preguntó, qué pláticas tienen ustedes? ¿De qué hablan? ¿Y por qué tienen ese semblante triste? Miren cómo el Señor les pregunta, hermanos míos, siendo Él el maestro de maestros, Él hace preguntas significativas. Versículo 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Por qué estáis tristes? Veremos tres verdades, hermanos, esenciales, que como creyentes debemos obedecer para que nuestros corazones se mantengan ardiendo. En primer lugar, no nos fijemos en los acontecimientos que nos rodean, sino en los fundamentos de la palabra de Dios. En segundo lugar, no vivamos en nuestras supuestas convicciones o expectativas, pero vivamos con seguridad en lo que Él ha prometido.
Y en tercer lugar, vivamos en lo que las Escrituras nos dicen y no en lo que este mundo nos dicta. Porque si nosotros estamos haciendo lo contrario a lo que la Biblia nos enseña en este pasaje, vamos a mantenernos confundidos, frustrados y tristes. El Señor se acerca de manera intencional. Ellos ni siquiera se dan cuenta que era el mismo Señor Jesús. Eran discípulos que estaban allí, hermano, habían creído, habían visto al Señor hacer milagros. Eran discípulos que se vieron, hermano mío, allí contemplando a su Señor siendo crucificado. Y era, hermano mío, en su mente una escena terrible al ver a su Salvador crucificado. Al ver aquel que ellos pensaban, como ellos dijeron, hermano, escúcheme bien. Ellos estaban tristes, no tanto porque el Señor murió, no tanto porque el Señor ya no estaba con ellos. Pudiéramos decir eso, pero sinceramente a veces nuestra tristeza es más allá. Aquí dice la Biblia por qué estaban tristes. Miren lo que dice aquí la Biblia. Miren conmigo, está conmigo ahí, hermanos. Miren lo que dice el versículo 21. Pero nosotros, ese pero es significativo ahí. Ellos le dicen, oye, pero ¿cómo es posible? Ellos me imagino que caminando de pronto se detuvieron y se lo quedaron viendo. Pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo es posible que tú, tú no sepas lo que aconteció? Era bien raro que alguien no supiera lo que pasó. Eran tiempos de Pascua, hermanos míos, y estaban crucificando a 3 malhechores criminales, hermanos. Y en el centro ponían al criminal más cruel. Y en el centro estaba nada más ni nada menos que nuestro Salvador Jesucristo. Y lo colgaron allí. ¿Cómo es que ellos, de qué pláticas? Y ellos le comienzan a decir, pero ¿cómo tú no sabes lo que aconteció aquí? De Jesús Nazareno. Un varón, miren cómo lo describen, hermanos, varón profeta y poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero, y ahí está el pero, ahí le va a decir por qué están tristes. Eran discípulos, ellos sabían lo que había acontecido, ellos sabían que el Señor murió, ellos sabían de todo esto, y usted también lo sabe. Pero aún así, su corazón no está ardiendo por el Señor. ¿Sabe por qué? Porque en primer lugar, hermano, escúcheme bien, le voy a repetir. Porque no estamos sino fijándonos en lo que nos acontece a nuestro alrededor, en lo que le está pasando en su vida, en las cosas que están aconteciendo y no los fundamentos de la palabra de Dios. Sí, es claro que el Señor murió. Dice la Biblia que ellos se lo dejaron saber. Es más, dijeron, y pues algunas mujeres han dicho que resucitó, pero ya es el tercer día. Y pues ellos dicen ahí, pero a él no le vieron. No nos fijemos en los acontecimientos que nos rodean. Hermanos, cuando los acontecimientos toman el control de nuestras vidas, primeramente las emociones son las que gobiernan el corazón. Tu emoción comienza a gobernar tu vida. Las emociones. Y usted va a tomar decisiones bajo esas emociones. Normalmente no son decisiones sabias. Las frustraciones, desilusiones y tristezas embargan nuestra vida. Cuando los acontecimientos toman el control de nuestras vidas, las convicciones bíblicas se ven opacas y llenas de desesperanza. Eran 2 discípulos. Lucas le llama el nombre de uno de ellos, Cleofas. Parece que fue como que el hombre que Lucas recibió esa historia y Lucas lo plasmó. Parece que con él fue que él se entrevistó. Oye, Cleofas, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntame. No, pues veníamos caminando y ahí está la historia. Y Jesús nomás preguntando, cuando ellos le dicen, tú no sabes de las cosas, y el Señor de una vez, ¿qué cosas? O sea, déjame saber. Hermanos míos, recuerden, el Señor tenía ya cuerpo glorificado, por eso es que probablemente no lo reconocieron. Porque ellos tienen en su mente al Señor crucificado, lleno de sangre, con cortaduras por los azotes que le dieron. Y el Señor está caminando con ellos y Él le pregunta de nuevo, ¿qué cosas? Y ahí es donde ellos comienzan a describir los acontecimientos que habían pasado a su alrededor.
Pero hermano, escúcheme, pero cuando comienzan a escuchar los fundamentos de la palabra de Dios, impactan su vida y comienza la ignición. Esa palabra a lo mejor no se escucha mucho, ¿verdad? La ignición, eso que hace la chispita, la combustión, para que comience algo a funcionar. Eso que cuando usted escucha en el carro, ¡vum! Ese arranque, la ignición, esa chispa que hace que coja la gasolina y ese motor prenda. Los fundamentos de la palabra de Dios. Cuando usted tiene en su corazón los fundamentos de la palabra de Dios, somos capaces de oír en medio de las circunstancias que nos rodean, de oír lo que Dios quiere que ustedes y yo sepamos para hacer. Hace de que usted preste atención. Esta gente, hermano, estos dos discípulos, le comentaron al Señor todo lo que pasó, el testimonio de las mujeres, pero aún así su corazón no ardía. Aún así no creían. Y es que no creyeron. Hermano, cuando usted va a Marcos, la Biblia dice que el Señor, ¿verdad? O desde Mateo, usted va a encontrar en Mateo capítulo 28, cuando el Señor resucita, más adelante dice la Biblia, que muchos creían, pero otros dudaban. Y luego en Marcos dice la Biblia que el Señor reprochó a los que dudaban de que el Señor había resucitado. Aquí en Lucas pasa lo mismo. Mire conmigo, hermano, mire conmigo aquí en los siguientes versículos que leímos, hermanos, aquí en este capítulo 24, versículo 37. Entonces, espantados y atemorizados, cuando el Señor se presenta a ellos, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen, véanme, porque un espíritu no tiene carne ni hueso. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían. ¿Cómo? Sí. A veces pasa de que usted hasta se va contento de aquí. Ah, pastora, algunos me han dicho, gracias por su mensaje. Oye, pero realmente el corazón no está ardiendo, sinceramente. No arde. Te voy a decir por qué no arde. Hermanos, aparte de todo lo que te he comentado hasta ahorita, no arde porque las circunstancias que te rodean están robando esa convicción que te da la palabra de Dios. Porque las cosas que te están pasando, los acontecimientos, te llaman más la atención que la palabra de Dios. Porque tú tienes en tu corazón aún todavía cosas que te llaman y te controlan. Pero escúchame bien, cuando los fundamentos de la palabra de Dios impactan tu vida, intencionalmente somos capaces de ayudar a otros a reenfocarse en lo que es vital, la palabra de Dios. Con razón, el Señor cuando les deja saber, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, es decir, desde los libros que escribió Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, esos libros los escribió Moisés, dice la Biblia. Y comenzando desde Moisés, el Señor le mencionó de Génesis lo que hablaba de él, de Éxodo lo que hablaba de él, de Levítico, de Números, de Deuteronomio lo que hablaba de él. Le habló del sacrificio que se hacían con corderos. Le habló de que ese era un tipo de lo que iba a pasar con él. Él era el cordero de Dios que iba a derramar su sangre por sus pecados. El Señor les habló desde Moisés. Y entonces los demás libros se llamaban los profetas en aquella época. Esa era la división que había. Hoy día hay varias divisiones. Los libros históricos, el Pentateuco, los Salmos, los profetas mayores, profetas menores, los evangelios, los históricos. Pero había en aquella época una división también. Y esta era una de ellas. Moisés, decir Moisés y los profetas era decir las escrituras. Ahora, había otra división. Mire cómo el Señor les dice acá. Hay una segunda forma que decían, era la que dice aquí el versículo 44. ¿Está ahí conmigo, hermanos? Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde, hermanos? Y aquí están las divisiones. En la ley de Moisés, en los profetas, ¿y en qué?
Esas eran las tres divisiones que había de las escrituras en aquella época. O sea que en otras palabras el Señor nos dejó saber aquí a ellos que de Él habla todas las escrituras. Hermanos, si ahora nosotros tenemos las escrituras completas, ellos no tenían el Nuevo Testamento. Por eso que nomás dice Moisés, los profetas y los salmos. Pero ahora ustedes y yo que tenemos Moisés, los profetas, los salmos y todo el Nuevo Testamento, aún así, escúcheme, nuestro corazón no arde. ¿Por qué? Porque nos estamos fijando más en las circunstancias externas que en los fundamentos de la palabra de Dios. ¿Sabe? El Salmo 11.3 dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Dios no permita que la palabra de Dios sea destruida frente de ti y no hagas nada. Qué bendición cuando tú tienes un celo de la palabra de Dios y quieres cumplirla. Y tú la quieres creer de corazón. Y tú quieres hacer algo para que otros puedan reenfocar sus vidas. El Señor se presentó intencionalmente, se acercó a ellos, les hizo varias preguntas. Él quería llegar al punto. ¿Por qué estás triste? Porque es que nosotros esperábamos a alguien que nos sacara del yugo romano. Nosotros pensábamos que ese nos iba a sacar. Así, o sea, estaban pero bien desenfocados. Y eso pasa con usted y conmigo. ¿Cómo va a arder nuestro corazón si nuestro enfoque es otro? Miren cómo lo dice en sus propias palabras, hermano. Versículo 21. ¿Está ahí conmigo, hermano? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Eso era lo que estaban enfocados ellos. Es que todavía esperábamos que ese Mesías, ese que era el Salvador, nos sacara de todo esto. Que Él fuera nuestro rey. Y muchas veces, hermano mío, nosotros en nuestras vidas personales tenemos a Dios así. Señor, que yo quiero que tú me saques de este asunto, que yo quiero esto, yo quiero esto. No, no es que yo quiera y que tú quieras. Es que Dios desea que tú y yo, escúcheme bien, tengamos la palabra de Dios viva y real en nuestra vida. Que confiemos en que sus promesas son reales y lo hagamos real en nuestra vida. Que caminemos bajo la convicción de los fundamentos de la palabra de Dios, como dice las Escrituras, no como yo quiero que digan. Y muchas veces queremos escuchar lo que queremos oír, lo que yo quiero que me digan. No. No busques escuchar lo que tú quieres oír, busca escuchar lo que Dios quiere que te diga. Dios desea bendecir nuestras vidas, pero nosotros estamos bien desenfocados. Por eso no hay ardor en nuestro corazón. No lo hubo en ellos. Y muchas veces en nosotros no lo hay. Estás pensando y yo estoy pensando y usted está pensando en todos los pajaritos preñados, como dicen los puertorriqueños. En pajaritos preñados. Pero no estamos pendientes, hermano mío, a lo que es real, a lo que es verdad. Tú y yo a veces estamos enfocados en lo que está pasando en nuestra vida y probablemente estás pasando por alguna situación, pero déjame decirte que la palabra de Dios es poderosa para darte la fortaleza y confiar que Dios puede hacer algo contigo, darte la sabiduría, darte la provisión, dar lo que tú no puedas esperar en ninguna otra cosa. Si usted cree en Dios y en su palabra que es verdad, por eso empecé diciendo, la palabra de Dios es verdad. Es real, es recta. Y esto nos lleva a la siguiente verdad, hermanos. Y es que no vivamos en nuestras supuestas convicciones o expectativas, pero vivamos con seguridad en lo que Él ha prometido. Mira el versículo 21 al 27 de nuevo, hermanos. Voy a leer de nuevo todos los versículos 21 al 27. Dice allí, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Lo que de él decían. Una vez escuchada la palabra de Dios, es de usted, es de mí edificar sobre lo que escuchó. Hacerlo por fe, con fe, en lo que Dios dijo. O simplemente, hermanos, en sus supuestas expectativas de lo que escucha fuera de las escrituras. Yo me acuerdo discipulando a una familia. Hay una pregunta que estaba en el discipulado y yo a veces lo uso, pero se me quedó en mi mente porque muchas veces no hago esa pregunta. Pero yo quiero hacerlo aquí, que usted responda en su corazón. ¿Usted le cree más a sus amigos, a su familia, que a Dios? Esa es la pregunta. ¿Usted le cree más a sus compañeros de escuela, a sus compañeras, que a Dios? Sus convicciones son prestadas, son de alguien. Pues yo creo porque el pastor cree eso. Pero realmente, ¿usted qué cree? ¿Usted lo ha estudiado? ¿La palabra de Dios fue la que hizo esa inyección, esa chispa? Nuestras convicciones deben ser bíblicas y no basadas en tradiciones ni en experiencias. Durante la escuela dominical hemos escuchado en Mateo que el Señor está enseñando de varios temas y Él dice, oíste que fue dicho. Eso es tradición. Los fariseos estaban tomando la palabra de Dios a su acomodo y eso lo enseñaban, el acomodo, no la palabra de Dios, el acomodo, la tradición. Y por enseñar la tradición, el Señor ahora les dice, pero yo os digo, les voy a decir cómo es que es. La palabra de Dios lo que quiere decir es esto. Muchas veces nosotros estamos siguiéndonos más por tradición que lo que dice la Biblia. Pero hermanos míos, no debe ser así. Muchas veces nos basamos en nuestras experiencias más en lo que dice la Biblia. Y escúcheme, no hay una experiencia más grande que pasó en la vida de los apóstoles que cuando el Señor le dijo a Pedro, Juan y Jacobo, acompáñenme, los llevó a una montaña y dice la Biblia que se transfiguró. Se transfiguró. Ellos estaban viendo un pedacito del cielo en vivo y en directo. Estaba allí el Señor hablando con dos personajes más. Eso es increíble, eso es un milagro. Eso es una experiencia que cualquiera pudiera decir, oiga, yo vi esto y esto es lo más fuerte que yo puedo hablar de testimonio del Salvador. No caigamos en eso, hermanos. Usted pudiera haber estado ahora mismo sufriendo alguna buena experiencia de lo que Dios está haciendo con su vida. Probablemente usted pueda dar algún buen testimonio de alguna experiencia que Dios trató con usted, lo salvó de algún peligro. Yo no sé. Alguna enfermedad terminal y lo sanó. Yo no lo sé. Algún negocio que pareciera estar perdido y de pronto Dios intervino y ahora le está yendo bien. Fue de Dios. No sé. Pero eso no es más importante que la palabra de Dios. Las tradiciones, las experiencias están aquí. La palabra de Dios está acá. No, que pastor, yo recibí un corrientazo en la frente. Y esto y lo demás. Y pastor, yo pienso que vi una luz y esto y lo demás. No, ninguna de esas cosas. ¿Sabes qué dijo Pedro sobre esa experiencia que él vio del Señor transfigurado? Está en la Biblia. Y él pone la palabra de Dios antes que esa experiencia. Vamos allá. Mire Primera de Pedro, por favor, rápidamente. Primera de Pedro. Pedro hubiese podido decir cualquier cosa. Él estaba allí. Pero no, Pedro le dio, hermano mío, le dio la importancia a la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1. Mire lo que dice allí, el versículo 16. Segunda de Pedro. El segunda me quedó arriba en el renglón, hermano, nomás vi la P. Es segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 16. Dice allí, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas
sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Está hablando de esa experiencia. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Él está hablando de esa experiencia de la transfiguración aquí. Pero él dice: tenemos también la palabra profética más segura. No hay ninguna experiencia más segura que la palabra de Dios. No hay ninguna tradición más segura que la palabra de Dios. Y él dice allí: a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Señor está hablando de la palabra de Dios. Que tu convicción venga de la palabra de Dios, no de una persona cualquiera, no del pastor, no del predicador, sino que venga de la palabra de Dios. ¿Cómo va a ser eso? Que cuando el predicador esté aquí, usted lo vea con la Biblia y usted lo lea y vea que es Dios quien está diciendo la verdad que el predicador está dejando saber. De esa forma usted va a recibir esa convicción del Espíritu Santo. Pero cuando usted nada más está ahí poniendo una cara de inteligente, como que estoy prestando atención, pero no está prestando atención, está por otro lado. Está bostezando. ¡Ya! Escúcheme bien, el Espíritu Santo no va a hacer nada ahí. No vivamos en nuestras supuestas convicciones o expectativas, vivamos con seguridad de lo que Él ha prometido. Hermanos míos, el Señor Jesucristo de una vez los reprendió a esos dos con el amor que lo caracterizaba cuando le abrió las Escrituras antes de abrirles el entendimiento. Primero Dios te va a hablar a través de la Biblia y después te va a dar entendimiento. Eso siempre es así. Eso siempre es así. ¿Y cómo ocurre? Bueno, como ocurrió con Lida ahí en el río cuando Pablo estaba predicando. La Biblia enseña que el Señor le comenzó a abrir su corazón para que atendiera a la palabra del Señor y fue salva. Eso lo hace el Señor. Eso lo hace Dios. El Señor Jesucristo, hermano mío, Él hizo esto con estos dos siervos. Eran dos creyentes. Las convicciones las da el Espíritu Santo, quien fue quien inspiró su palabra, la palabra de Dios, y usa las Escrituras. Hermanos, con razón sus corazones comenzaron a arder. El Señor primero le abrió las Escrituras y luego ellos dan testimonio cuando dice: no ardía en nuestros corazones cuando en el camino nos hablaba y nos abría las Escrituras. Sí, porque la Escritura, la palabra de Dios, es lo que va a hacer en ti la transformación. Y escúchame, otra cosa que Dios quiere dejarnos saber aquí: la palabra de Dios es la que tiene poder para hacer eso, no el que da la palabra. Lo voy a decir otra vez. La palabra de Dios fue lo que hizo que ardiera los corazones de ellos, que arda su corazón, no yo. Es la palabra de Dios. Por eso el Señor, aún siendo el Dios, le dejó saber con las Escrituras. Porque Él siendo Dios, pudiera haberles hecho, hermano mío, entender rápido así. No. Mira donde el Señor otra vez reafirma esto cuando se presenta con los 11. Una vez que se presenta con los 11, mira lo que dice el versículo 38. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, estando ellos en el aposento, porque enseguida ellos respondieron, hermano, los dos discípulos, me estoy refiriendo, Cleofas y su amigo. ¿Cómo respondieron? Esa misma noche salieron a dar testimonio. Ellos querían llegar a la aldea. Y es más, el Señor se iba a pasar de largo, pero lo hizo a propósito, para que ellos los invitaran. Hey, vente a casa y quédate con nosotros. Hermano, usted conoce gente que habla hasta por los codos. Que usted quiere es que haga silencio rápido. Y si hace como que se va de largo, usted más bien lo despide. Bueno, está bien, nos vemos. Hermano, seamos honestos. Pero cuando a usted le encanta una persona que habla, pero que usted se está edificando, usted quiere que se quede. ¿Es así o no es así?
No te vayas, espérate, quédate. ¿Cómo te vas ahí? No. Ya el corazón estaba ardiendo. Amén, hermanos. Quédate. Y el Señor enseguida, no, bueno, porque todo fue intencional. Partió el pan y ellos enseguida ahí comenzaron a ver todo el movimiento. Y ¡pum! Enseguida abrieron los ojos. Como cuando usted dice, ahora veo, ahora ves. Ahora entiendo. Y enseguida el Señor se les desapareció. Oye, no ardía entre nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras. Seguro que sí. Eso es lo que Dios hace. Y hermanos, la ignición empieza por la palabra de Dios. Esto es posible cuando caminamos con ella, cuando la disfrutamos de día y de noche, cuando la compartimos no solo con uno mismo, pero con los demás. Hermano, eso es lo que dice desde el Antiguo Testamento está esto. En Deuteronomio capítulo 6, todo el capítulo habla de eso. Porque tiene tiempo, pero vamos allá. Miren lo que dice todo el capítulo 6, Deuteronomio 6. Todo el capítulo 6, son 25 versículos, pero habla de eso. ¿Está ahí, hermanos? Miren lo que dice. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. Y hermanos, si tú sigues leyendo, tiene que ver con la palabra de Dios viviendo en ti, y que tú vivas por ella. A veces encuentro, hermano, creyentes que están aburridos, que no tienen esto con gozo. ¿Pero por qué? Lo más seguro es que yo le pregunto, ¿cuántas veces le has leído la Biblia hoy? Pastor, leí la semana pasada. Oye, desde la semana pasada tú no comes. No, pastor, yo me comí un almuerzo tremendo, un boca chico con yuca. ¿Por qué no dejas de comer por una semana si no has leído la Biblia? Por una semana. ¿Sabes qué va a pasar? No vas a aguantar ese ayuno si no estás preparado. Porque es como si fuera un ayuno. ¿Sabes qué va a pasar contigo y conmigo? Vamos a querer ver hasta los animalitos. Ese celular lo va a querer viendo como un pollo frito. Y cualquier cosa comienza a imaginarte que tú quieres un manjar. ¿Por qué usamos la palabra de Dios así, hermanos? ¿Sabes que el tema principal aquí en todo esto de la resurrección de Cristo no era tanto la resurrección, sino que el Señor estaba dejando saber, yo ya no estoy aquí, no estaré? Esta era como la segunda o tercera aparición del Señor a sus discípulos. Él nada más se le apareció a creyentes. Él no se le apareció a más nadie. Él se le apareció por 40 días a mucha gente. Se le apareció al apóstol Pablo más adelante. Se le apareció a 500 hermanos a la vez, dice 1 Corintios capítulo 15. Se le apareció a los discípulos una y otra vez. Pero hermano mío, el fin era ¿qué? Que el corazón de ellos ardiera, porque el día que ellos ya no iban a ver al Señor. ¿Usted ha visto al Señor hoy? No.
Y por eso su corazón no debe de arder. No, al contrario. Dios me ayude, hermanos, a que mi corazón siempre esté ardiendo por el Señor. Y Dios nos ayuda a todos. De que esta iglesia sea una iglesia cuyo corazón esté ardiendo todo el tiempo por el Señor. Pero tiene que ver en cómo tú y yo usamos la palabra de Dios, hermanos. Tiene que ver en todo esto. Y el día que tus hijos te pregunten, como dice aquí en Deuteronomio, el día que tus hijos te pregunten ¿por qué haces eso? Dile lo mismo que le dije que Moisés dice ahí en Deuteronomio. Pero pastor, yo no lo vi. Bueno, espero que lo leas en tu casa. Ahí está. La Biblia dice, y cuando tus hijos te pregunten sobre esto, diles el por qué. En Deuteronomio 6 lo deja saber. Así claramente lo deja saber. Y cuando tus hijos te pregunten, hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Termino con esto. Vivamos en lo que las Escrituras nos dice y no en lo que este mundo nos dicta. Nos dicta. Recuerda el título del mensaje, un corazón ardiendo porque el Señor está vivo. El Señor está vivo. Yo cuando escucho que el Señor está vivo, yo digo amén, pero bien fuerte, hermano. Ese soy yo. Esa es mi convicción. Pero el Señor está vivo. Y porque el Señor está vivo, su corazón debe estar ardiendo. Ellos querían refugiarse en su aldea. Pero dice la Biblia que se levantaron esa misma hora y volvieron a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos. Y los 11 estaban contentos. Y pero que los vieron, ellos querían impresionar a estos dos, que venían bien gozosos. Oye, el Señor se nos apareció. Y ellos dijeron, a nosotros también. ¿Cómo? Sí, a nosotros también. Queríamos decirle eso. Oh, qué alegría, hermano. Esa era la gran noticia. Ahora la gran noticia es otra cosa. El golazo que metió Luis Díaz allá en el Bayern Múnich en estos días. ¡Wow! ¡Qué golazo! Esa es la noticia de ahora. ¿Ah? Algunos, esa es la gran noticia. ¡Qué golazo! Yo lo vi ayer. ¿Usted lo vio? Ahora lo van a buscar cuando tenga casa. Golazo de Luis Díaz. Ese fue tremendo golazo. Pero hermanos, tu corazón debe de arder por Cristo. Debe de arder por el Señor. No nos fijemos en los acontecimientos que nos rodean, sino en los fundamentos de la palabra de Dios. No vivamos en nuestras supuestas convicciones o expectativas, pero vivamos con seguridad en lo que Él ha prometido. Y vivamos en lo que las Escrituras nos dice y no en lo que este mundo nos dicta. Este mundo está acostumbrado a dictar la vida de la gente. Y si usted ve una moda hoy, fue porque se copió de otra moda que estaba allá. Y es que quiero estar la moda. O si usted está hablando de una forma hoy, es porque están hablando. O se peina de una forma. Antes se peinaba y había una línea aquí. Y eso nada más pasaba era con personas que tienen el pelo bien lacio. Pero pelo como yo, que es un pelo crespo. Entonces, como no se me hace, entonces, oye, hazme la línea ahí. Entonces hacían la línea para que se viera que estaba peinado de lado. ¿Sí me entiende? ¿Es así o no es así? Ahora la moda son dos líneas en las cejas. Tú ves a los muchachos y tienen una línea acá y otra acá. Yo, bueno, pero igual, esa es la moda. Este mundo dicta la moda. Pero qué bendición cuando uno es diferente, hermanos. ¿Sabía que a Dios le gusta la diferencia? La manera en que usted puede marcarlo diferente en esta ciudad es ser usted auténtico hijo de Dios. No un supuesto hijo de Dios, un auténtico hijo o hija de Dios. Amén, hermano. Que usted pueda decirle a la gente en su manera de hablar, sin que usted tenga en la frente, soy cristiano, una marca. No. Que la gente pueda observar en usted algo diferente. ¿Ah? Que su caminar sea diferente. Yo les he contado a ustedes que yo antes usaba puro tubito. Y cuando no me entraba la bota, me ponía una bolsa aquí. Y me la ponía. Parecía un torero, pero era la moda. ¿Es así o no es así? Y así. El bucle, ya me sacaba el bucle aquí y a los lados. Yo tenía... Pero mi pelo, como siempre ha sido crespo, hermanos míos, qué bendición porque Cristo cambia, amén.
Pero ¿sabe qué es lo que cambia realmente? Es la palabra de Dios viviéndola. Que usted pueda vivir a Cristo. El Señor se presentó a estos dos que venían frustrados, confundidos. Venían allí, hermano mío, hablando. Pero qué bendición que el Señor se les acercó. Esta mañana el Señor se está acercando. Usted, si no tiene a Cristo en su corazón como su Salvador, esta mañana el Señor se le está acercando. No es un asunto sino de que usted esté convencido de que está perdido, de que necesita el Salvador, de que no hay nada que pueda salvar su vida, solamente Cristo. De que usted pueda poner su fe, su confianza en lo que Él hizo. ¿En quién es Él? Él es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él sí fue a morir a la cruz de Calvario. Y desde Génesis hasta Apocalipsis se habla de Él. Él es el tema central de la Biblia. Un día lo contemplaremos en su hermosura en el cielo. Espero que usted pueda estar allá. Si no es así, hoy es el día de su salvación. Hoy es el día aceptable. Yo me gozo en saber, hermanos míos, que yo no vuelvo atrás. Yo no vuelvo atrás. Ayer le decía a Alex y al hermano José, está el diablo tirándome piropo. Porque yo era salsero, hermano. Y había una salsa ahí, estábamos comiendo y esa salsa allí que me estaba moviendo la ceja allá. Y yo, el diablo tirándome piropo, el diablo. Y hermano, allí está cuando le dije al hermano, vámonos. Ya comimos lo que íbamos a comer. Pero hermano, qué bendición saber que lo que me llena ahora es Cristo. Estoy convencido de eso. Pero ¿sabe qué me ha dado esa convicción? La Biblia, la palabra de Dios. Tengo mis fallas, todos somos pecadores, tenemos nuestras debilidades, pero la Biblia nos transforma. El celo de Dios está en nosotros. Hermano, y cuando vemos que alguien falla y todo lo demás, si usted quiere compartir con ellos, no sea duro con ellos, porque están perdidos, y si son salvos, están empezando apenas a dar sus pininos. Así que seamos pacientes y amemos a la gente. Dios nos manda a amar a la gente, amén, hermanos. El Señor se acercó a ellos por amor, porque ellos estaban confundidos, pero el Señor los reenfocó. Amén. ¿Cómo? Abriéndole las escrituras, dejándoles saber a través de las escrituras lo que tenían que hacer. Vamos a orar, hermano, y que Dios nos ayude en esta mañana, tarde ya. Padre, gracias. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón esté ardiendo porque tú estás vivo. Porque tú vives. Nosotros que hemos creído viviremos. Y esa es una promesa que nos mantiene. Gracias, Dios mío, porque tú eres real. Porque para siempre es tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a dar este testimonio como lo hicieron Cleofas y su amigo, que de una vez esa misma noche salieron a encontrarse con los discípulos. Y ellos estando en un lugar cerrado, Señor, dieron testimonio y recibieron el testimonio del Señor cuando allí se presentó el Señor. Y otra vez les dejó saber por las Escrituras que eso era necesario que sucediera. Y gracias, Señor, porque tú quieres que nuestros corazones ardan. Danos tu bendición el resto de esta tarde y en el resto de esta semana que empieza hoy. Y ayúdanos a regresar el jueves para gozarnos aquí en el estudio bíblico de tu palabra y seguir adelante compartiendo el evangelio con otros. Que cada uno de nosotros traiga a alguien más. Gracias, Señor mío, por lo que haces. En el nombre de Cristo. Amén. Puesto de pie, hermano, por favor.